Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase del módulo de Criminalística y Documentología del curso auxiliar de Criminalística y Criminología del Instituto ICE. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el soporte de un documento, que es el papel, las tintas, los diferentes tipos de impresiones que podemos encontrar y las medidas de seguridad de un documento. Bueno, les paso a compartir pantalla de la presentación de la clase de hoy, que es la clase número 2, como ya les comenté. No nos aparece. Aquí estamos. Bien. Bien, bueno, como les comenté, es el módulo de Introducción a la Criminalística y Documentología, entre ellos estamos falsificaciones y adulteraciones, que ya lo estuvimos viendo la clase anterior. Y hoy vamos a pasar a lo que es el soporte, las tintas, tipos de impresiones y algunas medidas de seguridad de algunos documentos. Bien, el soporte papel, que es el papel, ¿no? El papel es un producto artificial que se presenta en láminas flexibles que tienen una tenacidad variable según el uso que se le dé y se encuentra construido por fibras celulósicas o lignocelulósicas. O también puede ser una mezcla de ambas, que se mantienen entrecruzadas o aglutinadas entre sí y cuya superficie puede dejarse de manera absorbente, como puede ser papel para diarios, servilletas, papel higiénico, entre otros, o puede hacerse también apto para impresoras, como son papeles diversos para escribir, ¿sí? Etc. O otra forma también se puede preparar para otros usos, como pueden ser papel para embalar, papel corrugado, entre otros. Bien, el valor que se le da a esta evidencia, que es el papel, cae generalmente dentro de tres categorías, ¿sí? El papel puede presentar características físicas, características químicas o características ópticas. Las características físicas son aquellas que pueden usualmente ser observadas por el ojo humano, ¿sí? Y descubiertas de una manera no destructiva. Es decir, que yo para poder analizar el papel de manera físicamente no tengo la necesidad de destruir el documento. Sí, pueden ser, por ejemplo, sus dimensiones, establecer el espesor del papel, los márgenes, los escritos indentados, que son los cálculos, etc. A veces estas características no pueden ser determinadas mediante fotografía u otros elementos que la reproduzcan. También tenemos lo que son características químicas, que estas se refieren a los aditivos que tienen en su composición, que en el proceso de la fabricación se colocan en la hoja para crear un cierto efecto en él, ¿sí? Estos materiales pueden proveer de importante información concerniente a la datación de la hoja, ¿sí? Y luego tenemos las características ópticas, que son las características que por su parte incluyen ítems tales como la opacidad, la blancura y el brillo del mismo. ¿Qué es la opacidad? La opacidad es la cantidad de luz que puede atravesar el papel cuando es expuesto a una fuente lumínica. Bien, por otro lado, algunas características ópticas del papel pueden ser visibles a simple vista por el ojo humano, como lo es la opacidad. Las características físicas más significativas del papel caen dentro de la escala de lo que es lo observable, que son los calcos, las marcas de agua, las dimensiones y los bordes
del mismo que estén rasgados o cortados. La presencia de los calcos de escritura en hechos delictivos es muy frecuente, sí, se puede ver muy frecuentemente, y es relativamente fácil para los individuos que estén involucrados en estos casos olvidarse que una firma, un número de teléfono o una dirección puede aparecer en forma endentada en un papel. Cuando son detectados con el auxilio de una fuente lumínica que se encuentre ubicada de manera oblicua o de manera rasante sobre el mismo, pueden suministrar una evidencia necesaria para poder asociar este documento cuestionado con una fuente que esté sospechosa y sea particular. Con respecto a las marcas de agua, estas son inscripciones o impresiones que se encuentran ubicadas en una hoja de papel durante el proceso de fabricación. Por lo general aparecen en forma de logo o pueden observarse a ojo desnudo por la aplicación de la luz a través de la transparencia. Y normalmente estas marcas las origina el fabricante y es como si fuera un símbolo de una marca o una identificación para la misma. Esta circunstancia puede resultar de utilidad para el investigador en la determinación de la procedencia del papel y para ello resulta de interés contar con una nutrida base de datos o información, ¿sí? Para poder realizar cotejos o comparaciones. Bien. Seguimos. Las dimensiones o las medidas que pueden arrojar una hoja de papel son también elementos de suma importancia para poder examinar y realizar cotejos o comparaciones, ¿sí? En tal sentido, se puede destacar del mismo el espesor, el largo, el ancho, la distancia entre los márgenes y las líneas impresas, entre otros, ¿sí? Se toman las medidas de los mismos. Las mediciones precisas pueden suministrar información que sea necesaria para poder demostrar las diferencias entre dos hojas que se estén comparando, obviamente cotejando, que las mismas a simple vista pueden ser de la misma medida, pero cuando yo voy más en detalle tomando estas medidas me puedo dar cuenta que a lo mejor no tienen las mismas medidas. La tendencia general es la de pensar de que un papel en términos de como si fuese una hoja de papel, pero también se debe tener en cuenta que existen otros materiales de papel como los pueden ser los sobres, los diarios o periódicos, las revistas, los volantes, panfletos, bolsas, cartón, pueden ser también estampillas, papel. Se puede utilizar también papel como para embalar, como para realizar cheques, bonos, etc. Y en este caso el investigador y el perito deben comprender que existe un sinfín de números de evidencias que son susceptibles de aparecer en tales elementos y que no son fáciles de detectar sin realizar un examen detallado y comprensivo del mismo. Bien, como dijimos, las propiedades significativas del papel son las propiedades físicas, ópticas y químicas, como son su espesor, la longitud, el ancho, el color, el tipo de papel que se utilice, el acabado, textura que tengas, si tiene marcas de agua, calco, el peso que tiene, ¿sí? Base, bordes, esquinas, los márgenes, distancia entre líneas, perforaciones, bordes rasgados o cortados, la opacidad, entre otros, ¿sí? Como también puede ser la resistencia a la tracción, la elasticidad del mismo, ¿sí? Etcétera. Bien, una vez que hablamos del soporte, que es el papel, pasamos a hablar sobre las tintas que se utilizan como elemento escritor, ¿sí? La tinta es una materia compleja y que es más o menos consistente y diversamente coloreada, y que se utiliza para escribir o imprimir. En un principio las primeras tintas se encontraban constituidas por negro de humo, que el mismo estaba disuelto en goma arábiga, y es una fórmula que todavía hoy sirve para fabricar lo que se denomina la tinta china.
Hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las tintas contenían extractos naturales que eran de origen vegetal o de origen animal. Y desde esa época ya no se hallan más que tintas a base de componentes sacados de la síntesis química, es decir, realizada químicamente en un laboratorio. Bien, las tintas a base de componentes naturales tenemos las que se denominan las tintas de Campeche, que las mismas contienen madera de Campeche, bicromato de potasio, ácido clorhídrico y agua. Y en general son tintas que color negra, rojas o violeta según el aditivo que se le incorpore. Tenemos luego las tintas gálicas que se obtienen mezclando la agalla o agalla de roble con soluciones de sales metálicas como son el sulfato de hierro y el sulfato de cobre, y tienen el defecto de que son tintas muy ácidas. También tenemos las tintas de tanino, que las mismas aparecieron después del año 1700 y contienen una solución de sulfato ferroso y de tanino, en el cual el sulfato ferroso se oxida con el aire y da el sulfato férrico que reacciona solamente entonces con el tanino. Actualmente todas estas tintas ya no se utilizan. Actualmente lo que se utilizan son las tintas a base de componentes sintéticos, ¿sí? Y que se realizan desde el descubrimiento de la anilina en el año 1856, que se ha podido sintetizar una infinidad de colores que no existen en la mayoría de los casos de manera natural, que son los colorantes diazoicos. Bien, y hacia el año 1920, cuando se inició la comercialización de las primeras tintas de colorantes no iónicos, y a partir del año 1927 se comenzó con lo de las tintas alcalinas de secado rápido. Actualmente la mayoría de las tintas son soluciones que contienen uno o varios colorantes y cuya estructura química deriva de la anilina. Si bien las tintas modernas actuales presentan ciertas ventajas con respecto a esto, tienen a veces tendencia a deteriorarse con el tiempo, mientras que las tintas gálicas y las tintas tánicas se oscurecen dando un aspecto envejecido. En su fórmula actual, las tintas se encuentran constituidas por lo que son conductores, por pigmentos y por colorantes. Los conductores, es decir, por el conjunto de sustancias que sirven para transportar las materias colorantes, así como para la solubilidad, el secado, su lustre, etc. Desde el punto de vista químico, estos conductores se encuentran constituidos por una materia grasa, por otro agente que moja, por un disolvente del colorante, por agentes que ilustran y diversos aditivos y líquidos volátiles. Luego tenemos los pigmentos, que son el negro animal o vegetal, y también se encuentran constituidos, como les comenté, por colorantes, que son bastante numerosos y a los que se le da a veces el nombre de toner, y estos pueden ser ácidos o básicos, según su pH. Como les comenté, tenemos diferentes tipos de tintas, ¿sí? Se distinguen entre las tintas fluidas y las tintas pastosas. Las tintas fluidas son las tintas líquidas que se encuentran comercializadas en botellas o en cartuchos de manera intercambiables. Y las tintas pastosas contienen las mismas un disolvente, colorante y un elemento que también provoca que se espese o un plastificador. Tenemos lo que son las tintas para estilográficas, que son las plumas, y estas son simples soluciones de colorantes con un poder tintorio. Luego tenemos las tintas para estilográficas con punta de fibra, las cuales contienen un conductor acuoso u orgánico, que también es muy volátil, así como colorantes que son relativamente ligeros, de los que se aumenta sensiblemente el número para poder compensar la debilidad del mismo. Y estos se empapan en una mecha colocada en el depósito, ¿sí?
para luego poder realizar la escritura. La impregnación de la punta se hace por capilaridad entre las fibras. Otros tipos de tintas son las tintas chinas, que hace un ratito las nombramos, y contrariamente a las anteriores, que son soluciones, las tintas chinas lo son de partículas de negro de humo, ¿sí? El negro coloidal, en una resina natural que es la goma vegetal. Estas tintas tienen un poder de compensación muy elevado porque dejan una capa de manera espesa de materia sobre el papel. Luego tenemos las tintas para tampones, que son los sellos, y existen diferentes tipos de los mismos. Las reservadas para el uso administrativo son insensibles a la acción de todos los disolventes que se conocen y se dice que son indelebles. Algunas contienen anilina en solución dentro del agua de glicerina. También tenemos las tintas que se utilizan para los bolígrafos, que la tinta para los bolígrafos es más pastosa, si no se correría por acción de la gravedad, ¿sí? Y se encuentra constituida por colorantes transportados por un conductor más o menos viscoso. Este conductor en las primeras tintas para bolígrafos hasta el año 1951 era neutro y contenía oleína, o bien tenía aceites minerales o animales. Desde esa fecha, o sea, desde el año 1951, el conductor contiene disolventes alcoholizados como butileno glicol o polietileno glicol, etc. Las tintas para bolígrafos son tintas ligeramente ácidas y que tienen las propiedades de secado rápido. Como plastificantes se emplean resinas sintéticas, como lo son el cloruro de vinilo, el acetato de polivinilo, que se mezclan los mismos con suavizantes, como lo es el fosfato de tricresil y el lautaro-diclicol. Según la naturaleza química del conductor que posee esta tinta, se utilizan colorantes que son solubles en aceites o en alcohol y derivados de la anilina. Desde el año 1954 se emplean colorantes a base de talocianina, que tienen, dejan un tinte bonito, un lindo tinte, y son muy estables a lo que respecta a la luz, ¿sí? Las tintas azules y negras para bolígrafo contienen a menudo lo que es un pigmento, que puede ser negro de humo. Otras tintas son las que se utilizan para las cintas de las máquinas de escribir y se encuentran constituidas por un conductor, por pigmentos y por colorantes. El conductor contiene en general un aceite vegetal o animal, un agente que moja, como el ácido oleico, un agente que da brillo, que es la cera natural o sintética, y éteres de glicol. Los pigmentos están constituidos por lo que es el negro de humo o de grafito. Los colorantes o toners son azules, como el azul de Prusia, azul Victoria, etc., o pueden ser violetas, como violeta de cristal. La mayoría de estas tintas son inactínicas, es decir, que son insensibles a los efectos de la luz. Bueno, pasamos a lo que son las tintas especiales, y se pueden clasificar en un grupo de dos categorías. Las que solamente son visibles tras la acción de un revelador, y son las tintas simpáticas, que aunque estas sustancias responden a la definición enunciada anteriormente, no puede hablarse propiamente de tintas porque el colorante puede ser también jugo de limón o de naranja, más que sulfato de quinina, de aspirina u otros. Como revelador se utiliza una fuente de calor o radiaciones ultravioletas, o incluso también diversos productos químicos se pueden utilizar. En la segunda categoría de este grupo podemos encontrar las que se permiten corregir los errores con estas tintas, y son las tintas borrables para bolígrafo, tipo Ripley o Papermate, los cuales se venden con una goma que se encuentra prevista para producir tal efecto.
El secreto de la fabricación obliga a no formularse más que hipótesis en cuanto a la naturaleza exacta de los productos que se utilicen para la misma, pero es probable que se incorpore eh, un retardador a la tinta y que ésta no pueda sino depositarse sobre las fibras del papel sin penetrarlas, lo que en un primer momento permite el borrado por la acción de la goma. Posteriormente la tinta penetra en las fibras del papel y las tiñe, quedando entonces fuera del alcance del efecto superficial que produce la goma. Bueno, ahora que ya hablamos del papel y de la tinta, podemos pasar a lo que son los sistemas de impresiones. Tenemos el sistema de impresión de tipografía, que es el más antiguo de los sistemas para imprimir, y también interviene en la confección de los billetes. Este se caracteriza por disponer de matrices o moldes en relieve, los cuales se denominan tipos, y se emplea para estampar numeraciones, firmas, diseños con tinta invisible que reacciona bajo la luz ultravioleta. Otro sistema de impresión que tenemos es la calcografía, y en este sistema de impresión las planchas pueden obtener mediante una serie de procesos de grabado basados en hacer huecos en una plancha con ácido o con cualquier instrumento que sea cortante. Se llenan esos huecos con tintas y se aplica la plancha a un papel. La tinta la tinta que se encuentra en los huecos pasa al papel y así se reproduce la imagen. Estas planchas pueden ser de acero o de cobre, y cuando se estampa en el papel lo hace con fuerte presión, provocando de esa manera una deformación en la superficie del soporte, es decir, del papel. A su vez, la tinta se deposita en sobre relieve, siendo posible que se pueda distinguir al tacto. Otra particularidad de este tipo de impresión es que son los filamentos o hilos de tinta que se desprenden de los bordes de los diseños que fueron impresos, y que son solamente visibles con una lupa. Con este sistema se estampan los motivos principales, la denominación, y se incorporan elementos como la imagen latente, microimpresiones, tinta, OBI y las marcas táctiles para no vidente. Otro sistema de impresión es el sistema offset, y el mismo está derivado de la litografía. El principio químico que lo sustenta es la repulsión de la tinta por las partes húmedas y la retención de las mismas por las partes grasas o aceitosas del diseño. Este es un método de impresión indirecto y se emplea para dar forma a los fondos de los billetes o para la impresión íntegra de los mismos, como los billetes antiguos, y no deja relieve en el soporte, y con él se estampan diversos diseños de seguridad como lo son los microtextos y el registro perfecto, además de las más variadas tintas. El offset seco es un variante del húmedo y posee sus formas en relieve, y por eso mismo no exige la participación del agua como un elemento de repulsión. Esta variante es la más empleada en la producción del papel moneda. Otro sistema de impresión es la serigrafía, que consiste en transferir tinta fluida mediante una malla. Es apto para diferentes superficies y muy utilizado sobre las telas. La malla se encuentra unida a lo que es un marco y se coloca sobre el soporte a imprimir, por ejemplo una tela. Se deja pasar la tinta a través de la malla, ocasionando un presionado con un elemento que se llama rasero. Por contacto, el original se expone a la luz para endurecer las partes libres de la imagen, y por el lavado con agua se diluye la parte que se encuentra no expuesta, dejando esas partes libres en la tela. Y se observa como resultado un relieve similar al sistema de impresión calcográfica. Lo que la diferencia es que se aprecia la trama de la matriz, la tela, de manera de retículas, y este sistema permite un mayor relieve y densidad con una sola aplicación. El sistema de impresión termográfica
Termografía, perdón, es un sistema de impresión que se encuentra dividido en dos etapas. Tenemos en la primera etapa que se produce una impresión de tipo offset, y en la segunda etapa, esa impresión que aún se encuentra húmeda es espolvoreada con toner. Una vez que éste se seca, el exceso se remueve mediante una aspiración y luego la hoja se somete a un proceso de horneado, de donde se le funde la resina del toner y resulta una impresión con relieve y además con brillo. Se pueden observar las burbujas o cristales que denotan el proceso de fusión. El sistema de impresión láser, la impresora utiliza una carga electrostática con el tóner o con tinta en polvo para poder crear la imagen. Esta imagen se transfiere al papel de manera electrostáticamente mezclando el polvo de tinta seca en un tambor de metal con el uso de un rayo láser. La velocidad de este tipo de aparatos es muy variable y puede ir desde los 4 a 20, que sería para impresiones caseras, o de bajo tiraje hasta 4.000 por hora en adelante. Es importante que este tipo de impresoras en la resolución de la imagen, y las que son menos costosas pueden dar buena calidad con 300 dpi, que son puntos por pulgadas, pero se llega también hasta 1000 o más. Tenemos el sistema de impresión de inyección a tinta. La formación digitalizada en una computadora se usa para poder dirigir la tinta a través de diminutos canales para poder formar patrones alfanuméricos o de puntos a la vez que rocían la imagen sobre el papel. En estos procesos no es necesario los cilindros ni la presión. En algunos casos hay impresoras de inyección de tintas que usan una sola boca o canal y se encuentra guiada por la computadora para poder oscilar entre el papel y el depósito de la tinta. Tenemos como otra medida de seguridad, hasta acá llegamos con los sistemas de impresión. Ahora pasamos a los que son las medidas de seguridad documental. Tenemos en principio el denominado hilo de seguridad, el cual se trata de una delgada banda en el interior del papel de seguridad y se encuentra ubicada o dispuesta en forma vertical en el mismo, y los cuales contienen una microimpresión. Esta medida de seguridad requiere ser aplicada en el momento que se fabrica el soporte, incorporándose la banda preimpresa entre las dos capas del material de celulosa. No se puede obtener una reproducción electrónica o fotomecánica para el falseamiento de esta banda o su microimpresión. En el caso de estos procesos pueden copiar diseños, pero no así las características del papel. Se puede observar los hilos de seguridad, que se forman de manera vertical, como nombramos, y puede haber diferentes tipos de hilos de seguridad. Tenemos los hilos de seguridad que son continuos, los cuales se encuentran incrustados íntegramente en el papel y son visibles a trasluz, como se puede observar en esta imagen. Tenemos los hilos de seguridad de manera aventanillados, en el cual el hilo se encuentra embebido en el soporte, pero asoman algunos tramos a la superficie. Si se mira el billete a trasluz, se puede apreciar el hilo en toda su extensión. Acá se puede ver en la imagen que aparece en la superficie de manera en algunos tramos de manera aleatoria. Y otro tipo de hilo de seguridad son los contorneados, que algunos ejemplares lo incorporan hilos con uno de sus bordes contorneados. No se puede observar acá. Bien, los hilos de seguridad se pueden desarrollar fluorescencias a través de la luz ultravioleta, produciendo un cambio de color variando el ángulo de incidencia de la luz, que las figuras impresas en los hilos den la sensación de movimiento, denominados hilos motion. En el caso de los pesos argentinos podemos encontrar en el billete de 10 pesos que se aprecia el hilo de seguridad a trasluz, una fina banda oscura con la leyenda BCRA pesos 10, que se
se encuentra dispuesto de manera continua. En el billete de 20 pesos se aprecia hasta el atrás luz también una fina banda oscura con la leyenda BCRA pesos 20, también ubicada de manera continua. El billete de 50 se aprecia una sucesión de segmentos que son plateados y a trasluz se deja ver una fina banda oscura con una leyenda BCRA pesos 50. Y en este caso el hilo se encuentra dispuesto de manera aventanillada. El billete de 100 de roca, a simple vista se puede apreciar una sucesión de segmentos plateados y a trasluz se deja ver una fina banda oscura con la leyenda BCRA peso 100, también ubicándose de manera aventanillada. En el billete de 100 de Vita se aprecia desde el anverso como una sucesión de rectángulos plateados y a trasluz se percibe como una banda continua de 5 milímetros de ancho en la que se distingue el retrato de Eva Perón y la leyenda BCRA peso 100. Bueno, terminamos con los hilos de seguridad, pasamos a las que se denominan fibrillas de seguridad, que también se las puede denominar filamentos de seguridad. Estas son pequeñas fibrillas que son visibles o invisibles, las cuales se fueron incorporadas a la masa del soporte y entrelazadas incluso con sus fibras más íntimas, que consisten en hilos sintéticos que son de nylon y que pueden ser de diferentes colores. Se encuentran distribuidos de manera aleatoria en toda la superficie o puede también estar de forma localizada en tiras finas en lo que hace su posición. Se pueden detectar también con luz ultravioleta. Estas fibrillas pueden ser removidas con un elemento de punta fina y en la fabricación de los billetes se suelen combinar las fibras visibles con las invisibles. Actualmente, hoy en día, se utilizan fibras sintéticas como materia prima. Otra medida de seguridad es la denominada marca de agua, o también llamado papel filigranado, y se encuentra puesta en el papel al momento de su fabricación, y antes de su secado, pudiendo ser localizadas o continuas. La presión efectuada por las matrices produce distintos grados de debilitamiento, ¿sí? Y estos cambios físicos del soporte originan una mayor dificultad en la transposición de la luz con respecto a los sectores del papel en el cual incide la matriz para poder realizar este tipo de medida de seguridad. Es una medida de seguridad que posee mucha dificultad para el falseario para que su reproducción pueda ser de manera exacta, ya que se encuentra realizada por el presionado de un diseño el cual está proyectado en el molde o en un rodillo procesador. Y por esto es que esta imagen es la que resulta de los diferentes grosores del papel y es visible cuando se observa el papel a trasluz. La marca de agua no reacciona ante la luz ultravioleta para la para la incorporación de la misma de esta marca de agua se utiliza lo que es un rodillo especial, el cual se denomina Dandy Roll. En cuanto al método que se utiliza actualmente, el papel húmedo se imprime con un rodillo para poder imprimir la marca de agua. El diseño en relieve de la marca de agua se encuentra cosido o soldado en el propio rodillo Dandy Roll. Tenemos dos procedimientos para poder realizar su fabricación. Tenemos el procedimiento de mesa plana, que es con el rodillo mencionado, el cual se denomina Dandy Roll. Se utiliza para las filigranas más simples y que son con pocos detalles. Si no, tenemos forma redonda, que también se llama Mold Made, y es para la fabricación de marcas de agua que son más refinadas y que requieren ser más detalladas con perspectivas y tridimensionalidad de la figura a reproducir. Este es un proceso más sofisticado, como se dijo anteriormente, que proporciona la oportunidad de configurar los tres tonos y favoreciendo así la nitidez del dibujo que se quiera realizar. Las marcas de agua podemos encontrar marca de agua monotonal, que
claro u oscura, como se encuentra en esta imagen. Si no, tenemos marca de agua bitonal, que puede ser clara y oscura, ¿sí? Tenemos ambas, no sé si observan la imagen. Las marcas de agua también pueden ser multitonal, que es decir que son de varios tonos, como se encuentra en la imagen. También se pueden encontrar de manera continuas o localizadas. Acá tenemos un ejemplo de manera localizada, una imagen de marca de agua de manera localizada, y en esta tenemos un ejemplo de marca de agua de manera continua. Otra medida de seguridad documental es la denominada confetis, o también llamada lentejuelas o planchetes. Esta medida de seguridad consiste en pequeñas lentejuelas que miden 1 milímetro de diámetro, son de diferentes colores y que se pueden distribuir en lo que respecta a todo el soporte o también en una manera localizada. Estas mismas se levantan con alfileres o se imitan pintando. Se incorporan al papel cuando el mismo se fabrica y pueden ser iridiscentes o de distintos colores, florecer ante la luz ultravioleta y tener microimpresiones. Generalmente se encuentran ubicados en los sectores en los que no hay impresiones, como por ejemplo, estos son los confetis. Pueden ver acá, acá, acá. Otra medida de seguridad es el carteo. Esta medida de seguridad se da por el sonido que se produce al agitar el documento, ¿sí? Cuando yo lo agarro con mi mano y lo agito, se produce un sonido, ¿sí? Y dependiendo de la calidad, del espesor y la resistencia que tenga el mismo, será el sonido que pueda emitir. Este da la sensación de metalizado o de apergaminado en el papel auténtico. Otra medida de seguridad documental son las microimpresiones, que son escritos que a simple vista se pueden ver como líneas uniformes, pero a través de microscopio con el auxilio de una lupa binocular, de una lupa cuentahilos, se pueden observar estas microletras para poder ver más en detalle. De esto surge una imagen de luz y de sombra debido a que está realizado en el sistema calcográfico y lo que da altura y cuerpo a las tintas. Debido al sistema de impresión que se utiliza, las microletras quedan bien definidas sin presencia de empastes o fracturas. También existen las denominadas mini letras, que presentan un tamaño mayor a las microletras y se encuentran realizadas generalmente en el sistema offset. Como se puede observar en la imagen, microletras en la estampilla de correo de Estados Unidos. A simple vista no se pueden observar, pero si yo utilizo un microscopio o una lupa cuentahilos, que me produce un aumento para que yo pueda visualizar. Otra medida de seguridad documental es el registro perfecto, que también se la denomina tercera imagen o complementación frente-dorso. Y este es un diseño que se encuentra realizado también con el sistema offset. Se produce la impresión de manera simultánea en el anverso y en el reverso del soporte y en la misma área coincidente, de tal manera que al poder observar el papel a trasluz, se forma una imagen que resulta de la combinación de las imágenes impresas en ambas caras, tanto en el anverso como en el reverso. Como se puede observar en este billete tailandés, tenemos esta imagen en el anverso, tenemos esta imagen en el reverso, ambas combinadas producen esta tercera imagen, que es una imagen complementaria vista a trasluz. Tenemos luego los sellos secos, que es un sello o que es un texto que se encuentra grabado sobre el papel desde una superficie elevada que se produce por presión. En este caso, el grabado de la imagen produce una imagen en relieve sobre el fondo usando
un elemento denominado buril que lo presiona desde abajo. Y en el caso de que se invierte este proceso y el buril presiona desde el anverso del fondo, se consigue una imagen hundida llamada grabado en seco. Se produce sin utilizar tintas y lo que hace es generar una imagen que es visible con la iluminación de manera oblicua o de manera rasante, como se puede observar en esta imagen. Luego ahora pasamos a lo que son las medidas de seguridad que denominamos plastificados especiales. Este tipo de medida consiste en lo que es una hoja plástica que puede contener imágenes impresas de manera retroreflexivas, es decir, que se observan según el ángulo de incidencia de la luz. Se le asegura el documento mediante un medio adhesivo o por calor, ¿sí? Y resulta dificultosa o incluso imposible para el falsario poder despegar este plastificado sin dejar daños en el documento. Como se puede observar en el DNI libreta, el plastificado sobre el mismo, se observa cierto brillo que lo puede denotar. Bien. La medida de seguridad, fondos de seguridad, también denominado fondo de impresión o subtinte, se encuentra realizado en impresión offset también. Es una pantalla que contiene un patrón visible y generalmente de tonos claros o de tonos pasteles, para así poder dificultar su reproducción. Pueden estar realizados con tintas fugitivas, tintas reactivas o tintas fotocromáticas. Como se pueden observar en estos fondos de seguridad, también a veces se los observan en los cheques. Otra medida de seguridad es el denominado cosidos de seguridad, y se los considera un elemento de seguridad ya que nos da indicios de adulteración del documento en el caso que se encuentre de manera flojo o el mismo se encuentre deshilachado, lo cual nos habla que una posible maniobra adulteradora, porque es decir, alguien intentó sacarlo. Estos hilos pueden fluorescer a la luz ultravioleta. Como se puede observar en la imagen, cosidos de seguridad. A la derecha se observa la fluorescencia del mismo con luz ultravioleta y a la izquierda con luz normal. Otra medida de seguridad que se utiliza en los documentos y más frecuentemente en lo que son los billetes es la identificación para estíos. El mismo se encuentra realizado mediante el sistema de impresión calcográfico y en el papel moneda la cantidad de formas geométricas que se pueden presentar en relieve indica qué tipo de valor tiene el billete. En los pesos argentinos se ubica al lado de la marca de agua en lo que respecta al anverso del billete. Como se puede observar en los billetes dominicanos, el billete de 500 se identifica con una línea, el de 200 con una curvatura o semicírculo, el de 100 con un triángulo y el de 50 con un cuadrado. Estos tienen relieve, entonces la persona no vidente que lo utiliza puede darse cuenta de que el valor del mismo tocando esta parte del billete y así poder saber el valor que tiene. Luego tenemos los que se denominan numeraciones especiales y se realizan bajo el sistema tipográfico. Esta es una cifra que se encuentra compuesta por números y por letras y las cuales son únicas y no se repiten con el fin de tener un registro del billete como unidad, como único, en caso de robo o de pérdida. Bien, se encuentran confeccionados de manera creciente o de diseño exclusivo y pueden estar realizados con tinta que cambien de color o no. Puede ser que cambien de color o puede ser que no cambien de color ante la luz ultravioleta. Y acá se puede observar en la imagen la numeración. Luego tenemos la imagen latente que se encuentra realizada mediante impresión calcográfica
Y es una imagen que varía según el ángulo que se incida con la luz, ¿sí? Con el haz de luz que se le aplica. Es decir, que si se le observa con luz rasante, se puede ver diferente a cuando se la puede observar a simple vista. Y los colores pueden ir variando, los mismos se pueden aclarar o se pueden oscurecer. Como se puede observar en esta imagen, la imagen latente de un pasaporte de Bélgica. Dependiendo de la incidencia de la luz, puede variar la claridad o oscuridad, ¿sí?, del mismo. Luego tenemos el CMC7, que es un reconocimiento magnético de los caracteres de este documento y se encuentra realizado con tintas magnéticas. Se utilizan en lo que es en el ámbito bancario para poder facilitar la tramitación y liquidación de los cheques, y esta tecnología lo que hace es permitir escanear este código y leer la información que el mismo contiene. Se diferencia con los códigos de barra o códigos semejantes con respecto a que es legible por las personas. Cada dígito se encuentra conformado por 7 bastones verticales y por espacios que construyen así un sistema binario, y su distribución definen lo que son los números desde el 0 al 9 y algunos símbolos que permitirán identificar magnéticamente con respecto al banco, a qué banco es, a qué sucursal, número de la cuenta corriente y el número del cheque. También existe un código parecido o similar que es llamado el MICR, el cual es tomado como estándar de manera internacional, pero el CMC7 es el que se adoptó para Europa y en nuestro país, en Argentina. La diferencia entre estos es que el MICR se magnetizan lo que son los caracteres y en el CMC7 se magnetizan los que son los bastones. Como se pueden observar en la imagen del código CM7 en un cheque, por ejemplo, de Brasil, se encuentra acá. Otra medida de seguridad es el OCR, que son los caracteres impresos, los cuales son leídos mediante un haz de luz, y este haz puede estar de manera móvil o fijo, puede ser visible o no visible por el ojo humano, como por ejemplo la luz infrarroja. Luego, estos mismos son decodificados por algoritmos matemáticos en un formato digital o analógico, y esta lectura se produce de manera automática. Otra medida de seguridad es el código 2D, o también llamado código de barras, el cual es un código que se encuentra compuesto por barras posicionadas de maneras verticales de distintos anchos y espacios, y en donde se almacena la información de manera simbólica, siendo capaces de ser leídos por el hombre mediante los números que poseen abajo o por un dispositivo lector. Un ejemplo de estos códigos es el EAN13, el cual consta de una cantidad fija de barras y espacios, que tenemos de 30 y 29 respectivamente. En el caso del EAN13 dispone de 13 cifras numéricas. Debido a que este código se encuentra presente en lo que son varios países, tiene un indicativo nacional llamado FLAG, que significa bandera en español, y que distingue a los distintos países. Cada carácter numérico se representa por lo que son 2 barras y 2 espacios. Se encuentran ubicados alternativamente, o sea, tenemos 4 elementos para cada carácter. El ancho y ubicación de los elementos diferencia a un carácter del otro. Estos criterios solamente se aplican a los que son 12 caracteres numéricos que se codifican en el sistema EAN13 y no se aplican a los separadores, zonas mudas, ni al carácter cuya posición es la número 3. Acá se puede observar el código 2D o código de barras con su numeración. Otra medida documental que pasamos son los hologramas, que también se denominan dispositivos difractantes con una imagen ópticamente variable. Y se encuentran fabricados de poliéster metalizado, y las imágenes varían en 2 o 3 dimensiones.
Con este tipo de medidas se logran efectos de profundidad, con efectos de movimiento, de reflexión, brillo y cambio de color. Y los mismos pueden contener microtextos o nanotextos que aparezcan y desaparezcan según el ángulo de incidencia de la luz que se le coloque. Otra medida de seguridad son los perforados, que los mismos existen de dos maneras de realizarse, si pueden ser mediante agujas o mediante láser. Mediante agujas se utiliza una matriz de agujas, las cuales perforan siempre en la misma dirección, y estas, al producirse, dejan en lo que es el reverso del documento los bordes con relieve. Mediante láser se utiliza lo que se llama tecnología láser y se puede realizar perforaciones de distintos tamaños y tipos, a diferencia del método con agujas. Acá se pueden observar los perforados con agujas y en estado perforados con láser, en los pasaportes de los Países Bajos, por ejemplo. En las perforaciones al láser se puede apreciar marcas que denotan como quemado alrededor de los agujeros, y el reverso de los agujeros no se encuentra en relieve y el tamaño de los mismos se observa de manera decreciente cónica si se observa la libreta de adelante hacia atrás. Estas impresiones, además de números, pueden crear incisiones de seguridad. Otra medida de seguridad es el número de control, que se encuentra realizado mediante impresiones o perforados con fines de poder identificar para realizar un seguimiento o control sobre el documento, como se puede observar en la tarjeta del DNI. Pasamos al siguiente medida de seguridad, que es el filtro verificador. También se puede denominar filtro metamétricas, que debido a que reacciona en presencia de tintas metamétricas que cambian de color. Por ejemplo, el billete es doblado sobre el anverso y el filtro se coloca de manera superpuesta en el sector que se quiere revelar y se deja ver con esto una leyenda. Como se puede observar en el caso de los billetes de 10 reales, en donde al colocar el filtro se observa el guarismo 10. No se puede observar acá. Otra es la imagen de identificación reflectiva direccional, que es una medida de seguridad que se encuentra presente en lo que son las chapas patentes de los vehículos. El mismo es un laminado retroreflexivo que se encuentra adherido a la chapa de manera inalterable. Y según el ángulo de visión del mismo se puede observar la leyenda RNAT. Bien. En el caso de que se produzca el desprendimiento de la lámina retroreflectiva por medios mecánicos, sea tanto de manera en frío o en caliente, o medios manuales, no deberá ser posible sin que se produzcan en la misma daños irreparables que impidan su reutilización. Es decir, si alguien quiere manipularlo sacándolo, se puede observar que el mismo se quiso adulterar porque deja daños en el mismo. La unión de esta lámina con la chapa metálica se verá ser totalmente resistente a la acción del agua, ya que se encuentra expuesta, ¿sí? Y la lámina debe cubrir la chapa metálica hasta todos sus bordes. Como se puede observar en la siguiente imagen, la lámina retroreflexiva en lo que es la chapa pantera, ¿sí? Que va de todos sus bordes. Si el mismo se quiere sacar manualmente, le va a producir daños, provocando que no se pueda reutilizar. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó la presentación de la segunda clase. Espero que les dejo de compartir pantalla. Bien, hasta acá llegamos con lo que es la segunda clase del módulo de Introducción a la Criminalística y Documentología. ¿Sí? La clase siguiente vamos a seguir viendo lo que respecta a documentología, entre otras cosas, más medidas de seguridad con respecto a los billetes, a los cheques, etc. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y que terminen bien la semana. Saludos. Chau, chau.